Bienvenidos a la tarde fin de semana, soy Joely Ramírez, en lugar de Carlos Eduardo Sánchez les saludo y los invito a que se conecten con nosotros a través de Twitter. Estamos en @latardenetr24 y mi cuenta personal @Joely Ramírez. Vamos a comenzar de inmediato. Sorpresivo anuncio después de semanas de tensiones con Irán por su programa nuclear. El gobierno de Donald Trump dijo este domingo que está dispuesto a hablar con el régimen de Teherán sin condiciones previas. Así lo aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo, quien señaló que pese al ofrecimiento, Estados Unidos mantendrá su campaña de presión sobre la República Islámica. Pompeo hizo las declaraciones en una conferencia de prensa junto a su homólogo suizo, Ignacio Cassis, tras una reunión bilateral. Añadió que las dificultades económicas de Irán no están causadas por las sanciones, sino por 40 años de un régimen islámico que no cuida de su pueblo y que, en lugar de ello, usa sus recursos para apoyar al grupo terrorista Hezbollah o para luchar en Siria, donde apoya al régimen de Bashar al-Assad. Estamos preparados para entablar una conversación sin condiciones previas. Estamos listos para sentarnos con ellos. Pero el esfuerzo estadounidense para revertir la actividad maligna de esta República Islámica, esta fuerza revolucionaria va a continuar. Sigue la emergencia por el mal tiempo en el centro de Estados Unidos. Las autoridades han ordenado la evacuación de algunas zonas de los estados de Arkansas, Missouri, Oklahoma y Iowa por la crecida de ríos. Se vieron obligadas a evacuar en el condado de Yell, en Arkansas, zona donde viven cerca de 7.700 personas. Varios diques han fallado en las últimas 48 horas a causa del aumento del afluente. Nunca pensé que vería agua tan alta desde 1993. Nos dijeron que era una inundación de 500 años, pero con todos los diques que han construido a lo largo del río, ya no hay planicie de inundación, así que no tiene a dónde ir cuando tenemos tanta nieve derretida. Es un problema real para la gente que ha vivido en el río así. Seguimos en Estados Unidos. La policía de Virginia Beach investiga las razones que motivaron al autor de la masacre que dejó 12 víctimas mortales. En las últimas horas allanaron la vivienda del sospechoso para conocer más detalles de este caso. Entre tanto, 3 de las 4 personas que resultaron heridas en el fatal suceso permanecen hospitalizadas. ¿Qué motivó al atacante del tiroteo perpetrado en un edificio municipal de Virginia Beach? Es la pregunta que se hacen los investigadores del más reciente caso de violencia armada que enluteció a Estados Unidos. Debemos preguntarnos por qué. ¿Por qué suceden estas tragedias? No tengo una respuesta para eso, pero Dios sabe, y Dios tiene el control aquí. La policía allanó la vivienda de Dwayne Craddock, identificado como el autor de la masacre, para intentar conocer más detalles que permitan conocer los motivos que lo llevaron a disparar indiscriminadamente contra sus compañeros de trabajo. El hombre de 40 años fue abatido en un intercambio de disparos por 2 oficiales. El sospechoso era empleado del Departamento de Obras Públicas de la ciudad, donde había trabajado durante unos 15 años. Entre tanto, 3 de los 4 heridos que dejó el suceso permanecen en estado crítico, según informaron los médicos del hospital en el que permanecen recluidos. Todas son heridas graves en el sentido de que las heridas de bala nunca son leves. Como dije, 2 de ellos han sido llevados a la sala de operaciones para que les atiendan las lesiones. Uno de ellos es quizá más afortunado. Es decir, espero que esa persona se recupere por completo. Eso no está claro en este mismo momento, pero no requiere de operaciones urgentes ni de operaciones para atender sus lesiones. Los doctores se mostraron conmocionados por la tragedia. Por eso elegimos estas profesiones, porque cuando ves que está sucediendo en escala se vuelve surrealista y tienes que concentrarte, organizarte, ocuparte de lo que sucede en ese momento. De acuerdo con el grupo de monitoreo Gun Violence Archive, el del viernes fue el tiroteo masivo número 50 en lo que va del año en Estados Unidos. A pesar de los reiterados casos de violencia con armas de fuego a lo largo del territorio, las leyes de compra y propiedad de armas son poco estrictas y los esfuerzos para abordar el tema desde el ámbito legislativo han quedado estancados a nivel federal. Tremendo susto se llevó la precandidata demócrata Kamala Harris durante un evento en la ciudad de San Francisco. Este activista se acercó de forma abrupta al estrado donde se encontraba la senadora y le arrebató el micrófono. El hombre, que hace parte de una organización ambientalista, fue interceptado por los organizadores del evento y los guardaespaldas ahí lo tienen. Y este lunes inicia la primera visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido. El presidente de Estados Unidos será recibido con honores por la reina Isabel II en una ceremonia en los jardines del Palacio de Buckingham.
La agenda política de primer nivel contempla una reunión con la primera ministra británica, Theresa May, quien está próxima a dejar el cargo. Cabe destacar que el viaje del Ejecutivo se registra en medio de las tensiones por el Brexit. De hecho, Trump ha expresado su apoyo abiertamente a Boris Johnson, favorito para suceder a May, y ha sugerido al próximo líder británico a enviar al euroescéptico Nigel Farage, fundador del partido del Brexit, a negociar con la Unión Europea un acuerdo final del acuerdo económico. El jefe de Estado llegará el lunes al aeropuerto londinense de Stansted y concluirá su visita el próximo miércoles por la tarde. Sin embargo, la primera visita de Estado de Donald Trump al Reino Unido también registrará protestas civiles de británicos en las calles en rechazo a las políticas del republicano, lo que ha obligado a las autoridades a ejecutar un operativo de seguridad de alto impacto. La avenida de Whitehall, donde se ubican las principales sedes gubernamentales y es la bocacalle del Downing Street, sede de residencia de la primera ministra, será acordonada casi en su totalidad para impedir la presencia de manifestantes durante la reunión de Trump y May prevista para el martes. La manifestación, que se prevé multitudinaria, tiene un recorrido impuesto que llevará a los congregados desde Trafalgar Square a los alrededores del Parlamento por una ruta alternativa. Entre tanto, Donald Trump salió al paso de los señalamientos que hicieron algunos medios de su país sobre declaraciones de un integrante de la Casa Real Británica. En su cuenta de Twitter, el presidente estadounidense se negó a que haya calificado a la duquesa de Sussex, la estadounidense Meghan Markle, como desagradable por haber hablado mal de él cuando era aspirante a la Casa Blanca, y culpó a los medios de comunicación de inventárselo. Trump hizo este comentario en la red social después de que el tabloide británico The Sun publicase una entrevista con él con motivo de la visita de Estado de 3 días al Reino Unido que empieza este lunes. Nunca llamé a Meghan Markle desagradable, un invento de los medios de noticias falsas, y quedaron sorprendidos. CNN y el New York Times y otros pedirán disculpas, lo dudo. Malas noticias para México. El presidente Donald Trump acaba de enviar un mensaje a través de su cuenta de Twitter abordando el problema de migración que ha aquejado a ambos países en los últimos 25 años. El mandatario advirtió que Estados Unidos quiere acción y no diálogo. Esta declaración se registra como antesala de la reunión de este miércoles, en la que una delegación mexicana encabezada por el canciller Marcelo Ebrard se reunirá con sus homólogos estadounidenses y el secretario de Estado Mike Pompeo para tratar de disuadir al gobierno de Trump de su amenaza de imponer aranceles a los productos mexicanos hasta que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador combata la ola migratoria, principalmente de centroamericanos. México está enviando una gran delegación para hablar de la frontera. El problema es que han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Podían resolver la crisis fronteriza en un día si así lo deseaban. De lo contrario, nuestras empresas y puestos de trabajo volverán a los Estados Unidos. Y de inmediato, en menos de 10 minutos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le respondió a Trump también a través de su cuenta de Twitter. El mexicano continúa con su discurso reconciliador y evasivo con las amenazas o insultos del republicano. Obrador le dijo a Trump que quiere seguir siendo su amigo. El gobierno de México es amigo del gobierno de Estados Unidos. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Trump. Los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos les digo desde Paraíso: juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. Avanza la jornada de elecciones intermedias en México con baja participación. En total están en juego 148 cargos en los diferentes niveles de gobierno. Los más importantes son Puebla y Baja California, donde se elegirá a gobernador. Los poblanos celebran elecciones extraordinarias tras el fatal accidente aéreo de diciembre pasado en el que murió su gobernadora. En Aguascalientes y Durango, al centro del país, los ciudadanos votarán por alcaldes. Mientras que en Quintana Roo y Tamaulipas, la cita en las urnas es por las diputaciones locales. Estos comicios son entendidos como un termómetro que servirá para evaluar el margen de poder sobre el electorado del presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena a través de sus diferentes candidatos. Las casillas se abrieron a las 8 de la mañana tiempo local en las 6 entidades del país y cerrarán a las 6 de la tarde, es decir, en alrededor de hora y media. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, los comicios están vigilados por 1.932 observadores electorales. Seguimos en México, donde la tasa de ocupación en el sector informal registrada en abril fue la más alta desde hace 5 años. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 28.1% de la población se encuentra bajo la informalidad, lo que representa un 1% más
de lo registrado en marzo, cuando fue de 27.7% y por encima de la cifra registrada en el mismo mes del mismo tiempo el año pasado. Este informe considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias que operan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que existan registros contables. Quiero saludar a Abraham Vergara, coordinador de la Licenciatura de Finanzas y Contaduría de la Universidad Iberoamericana en México. Gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo, Joali, y con toda tu audiencia. ¿A qué se debe este aumento de la informalidad en México? Mira, es un aumento importante. Estamos hablando del 56.7% aproximadamente. Esto se debe principalmente a la situación económica que estamos viendo en el país. Desafortunadamente, va a presentar y de la respuesta. ¿Y cómo está la situación laboral en México? Porque veíamos ahorita un índice que ha caído en la formalidad según los propios datos oficiales. De hecho, se los quiero retomar porque es muy significativo lo que está sucediendo en México. Hablábamos de que el empleo informal es de 28.1%. ¿Qué nos dice? Mira, la situación laboral en este primer trimestre, si nosotros consideramos solamente de enero a marzo y lo comparamos contra los primeros trimestres de otros inicios de sexenio, vemos que desafortunadamente para el país la tasa de crecimiento del empleo se ha vuelto lenta y se ha vuelto más pequeña que en comparación con otros gobiernos. Es verdad que cada vez que tenemos un cambio gubernamental, cada 6 años, sucede este fenómeno. Sin embargo, ahora este fenómeno se ha recrudecido un poco y esto se debe principalmente a un cambio radical de las políticas, a un cambio radical del tema entre los empresarios y los trabajadores y en cierta medida también a la incertidumbre que tienen los inversionistas para generar, válgase la redundancia, inversiones directas que generen empleo, que generen mejores condiciones para este desarrollo de los trabajadores. Sin esta inversión, que desafortunadamente se ha ido tanto la inversión extranjera como la inversión nacional, difícilmente vamos a ver una recuperación, por lo menos durante el 2019, en el tema del empleo. Pero quisiera ir a las cifras actuales de desempleo, porque hemos visto un recorte importante en lo que es la operatividad del gobierno mexicano, es decir, en los empleos que son del oficialismo del gobierno mexicano. ¿Cómo explicar estas cifras de desempleo? Sí, mira, para abril estamos hablando de un 3.5% de la tasa de desocupación. ¿Qué significa la tasa de desocupación? Se refiere al porcentaje de la población económicamente activa, lo que nosotros le llamamos el PEA, que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana. Este factor ha venido creciendo. Te digo, actualmente 3.5%. Durante todo el 2018 estuvo en niveles entre 3.2 y 3.4%. Hasta abril vemos que desafortunadamente esta tasa de desocupación viene en crecimiento y no vemos que para el siguiente trimestre del año tengamos una posible disminución. Probablemente quedará en estos mismos niveles del 3.5%. Como te comentaba durante la primera pregunta, seguiremos viendo la tasa de informalidad aproximadamente entre un 56%, lo cual también es un dato bastante sólido en lo que se refiere a la falta de ocupación formal que tenemos en el país.
¿Y de qué manera o cómo está afectando esta informalidad la economía mexicana? Sí, mira, principalmente la mayor afectación es en la recaudación impositiva. Si el gobierno no tiene esta recaudación, obviamente empieza a disminuir. No ha sido el caso del todo, pero se pudiera ver para los siguientes meses del año. Se podría empezar a ver disminución en los programas sociales, disminución en el tema de inversión del gobierno en infraestructura, en escuela, en salud. Entonces, esto generaría una condición un poco limitada para poder generar un mayor crecimiento en el país. Y entonces, desafortunadamente, estaríamos viendo un ciclo, en lugar de decirle un ciclo virtuoso, estaríamos viendo pues, lo contrario, un ciclo hacia la baja de todas las variables macroeconómicas y peor aún, de todas esas variables microeconómicas que podrían empezar a afectar a las familias. Menores posibilidades de empleo, menores sueldos y desafortunadamente empezaríamos a ver aún más un crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad del país. Porque como te comentaba hace ratito, en cualquier momento una familia tiene que hacer llegar el sustento a casa y si no encuentra caminos formales o caminos informales, desafortunadamente encuentra el camino de delinquir. Y entonces ahí tendríamos la conjunción de poca inversión para generar empleo, pocos espacios para seguir incrementando la informalidad del país y desafortunadamente un crecimiento en la inseguridad. Pero déjame insistirte, porque el gobierno de México está recortando a los funcionarios que conforman la burocracia. ¿Qué está haciendo para revertir tanto los despidos como el desempleo como la informalidad? ¿Está tomando alguna medida al respecto? Bueno, yo ahí lo que veo es que desde nuestro presupuesto de la Federación estamos, por lo menos durante este 2019, está más enfocado al tema de el apoyo asistencial. Me explico qué significa el apoyo asistencial. En lugar de generación de empleo, de poder fomentar las inversiones, tanto como te comentaba hace un momento, tanto una inversión extranjera directa o que la inversión nacional se quede para generar mayores oportunidades laborales, desafortunadamente está yéndose a programas sociales en donde se están, la palabra que es, se están regalando los recursos a las familias en lugar de generar reales oportunidades de crecimiento y reales oportunidades laborales dentro del país. Creo que falta mucho por hacer. Creo que no es toda la problemática del presidente Andrés Manuel. Él sufre con alguna herencia de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pero en estos primeros meses de su administración no hemos visto un reflejo para la generación real de empleos. Pero la pregunta del millón, ¿cómo combatir la informalidad laboral? Mira, creo que el camino para combatir la informalidad laboral es precisamente dar oportunidades a las empresas nacionales y a las empresas internacionales de generar esa inversión. Y puede venir acompañado esto con un apoyo fiscal, con un apoyo real por parte del gobierno para que en la generación de empleos tengan unos beneficios para la empresa. Te comento, hay un programa que está impulsando mucho el presidente López Obrador que tiene que ver con el primer empleo para los jóvenes. Sin embargo, este primer empleo para los jóvenes no está llegando a los jóvenes universitarios, está llegando a jóvenes que tienen los estudios iniciales, lo que nosotros aquí en México le llamamos primaria, secundaria. Entonces, son posiciones laborales limitadas y limitadas también en sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estos jóvenes no tienen las competencias necesarias para generar una verdadera competitividad y una verdadera productividad dentro de las empresas.
Luego, entonces, en conclusión, se debe de generar el entorno para que nuestras inversiones nacionales se queden, generen puestos laborales y fomentar que la inversión extranjera directa pueda tener oportunidades de generación de empleo dentro del país. Le agradezco a Abraham Vergara, coordinador de la Licenciatura de Finanzas y Contaduría de la Universidad Iberoamericana en México. Gracias por estos minutos. Es un gusto y cuando me necesiten estoy para servirles. Seguimos con más temas de la tarde y lo hacemos en Venezuela, donde más de 400 farmacias han cerrado. La principal consecuencia se debe a la situación económica que atraviesa el país y a la escasez de medicinas. Así lo informó la Federación Farmacéutica, quien indicó que se mantienen los problemas de disponibilidad de los medicamentos con 85% de escasez de medicinas en los anaqueles. A esto le añaden la pérdida de poder adquisitivo de los venezolanos por un proceso hiperinflacionario. Y precisamente nos acompaña Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela. Bienvenido a la tarde. Ok, buenas tardes. Un verdadero placer estar en tu programa. Bueno, y saludar primero a Joely y saludar a todas las personas que están allá viendo NTN 24. Bueno, y agradecido por la oportunidad que me brinda de poderme comunicar con ellos. Señor Ceballos, 400 farmacias. ¿En cuánto tiempo pasó esto? Mira, eso más o menos alrededor de 2 años. Y te voy a decir algo, nos estamos quedando cortos. Porque estábamos contabilizando solamente en Aragua han cerrado 47 farmacias. En el estado Carabobo ya me estaban notificando que eran 90, o sea que son muchísimas más farmacias las que han estado cerrando en el país. Y que bueno, la situación económica que estamos viviendo y lamentablemente pues que tenemos una medida pareciera que va en contra de la farmacia. Fíjate tú, ahorita vienen por un cambio de máquinas fiscales. Bueno, eso para nosotros es sumamente crítico. ¿De dónde vamos a sacar la farmacia para cambiar las máquinas fiscales? Y se lo hemos dicho al gobierno, no es que no queremos, es que no podemos cambiar las máquinas fiscales. Y está teniendo el problema todo el sector económico del país, los pequeños abastos, las librerías, porque en este momento, quizás el momento más álgido que ha vivido Venezuela en lo que es en la parte económica, entonces ellos se les ocurre cambiar las máquinas fiscales. Más erogaciones, también los impuestos ahora. Tenemos cantidades de impuestos que nos están maltratando, pues ahora hasta somos contribuyentes especiales, el impuesto sobre la renta se paga semanalmente. O sea, son cantidades de medidas que están ahogando a todos los comercios, no porque quiera llamar a las farmacias comercio, pero evidentemente nosotros tenemos muchas cosas que tienen que ver con compra, venta, todo eso lo hacemos las farmacias, pues lamentablemente están acabando con el sector comercio de todo el país y eso incluye a las farmacias. Entonces, ¿sobreviven las grandes cadenas? ¿Y qué les pasa a las pequeñas, a las ubicadas en los pueblos? Bueno, fíjate tú, las cadenas tienen los mismos problemas que tienen las farmacias, los mismos. Nosotros no diferenciamos tanto eso y es más, te voy más allá. El 85% de las farmacias del país son farmacias independientes. Esa farmacia que tú me estás llamando de los pueblos, eso se llama la disponibilidad. ¿Qué está sucediendo con la disponibilidad de medicamentos en todo el interior del país, en la misma Caracas? Pues que las farmacias están cerrando. Y esas farmacias de los pueblos se están quedando sin farmacia. La de los barrios, hay cantidades de barrios que ya no tienen farmacia, pues porque lamentablemente están totalmente ahogadas. Y aquí te puedo decir que en Venezuela hay cantidades de empresas que están quebradas y no lo saben, porque viven el día a día tratando de sobrevivir. Hoy en día no podemos decir que tenemos los negocios en Venezuela, y ya bueno, viendo particularmente la farmacia, para tener una ganancia que nos garantice que tengamos una vivencia que sea provechosa. Pues no, lamentablemente no, nosotros todos los comercios, no quiero llamar a la farmacia comercio, pero lamentablemente todo el sector comercio está sobreviviendo. En Venezuela prácticamente no se trabaja por una ganancia. Estamos tratando de sobrevivir y paliar la grave situación que estamos viviendo en Venezuela. ¿Y cómo llegaron a esta situación? Bueno, te voy a decir, muy malas políticas económicas. Muy malas políticas económicas, es lamentable decirlo, pero esa es la realidad que vive el país. Cada vez que se implementa una política, no es una política que vaya, que te pueda producir algo, que te produzca bienestar al país, no, todas las políticas económicas siempre generalmente nos conllevan a que la situación cada día empeore más. Bueno, fíjate en la misma situación de las máquinas fiscales. ¿A quién se le ocurre
en un país ante la situación económica que estamos viviendo, que van a mandar a cambiar las máquinas fiscales, porque, ojo, nosotros no criticamos que ellos quieran tener una plataforma tecnológica que funcione mucho mejor. Oye, pero este no es el momento para que tú implementes esta medida, el momento más crítico que vive la economía venezolana. Y entonces este tipo de medidas son los que nos han llevado a la situación que estamos viviendo. Según información extraoficial, el Ministerio de Salud permite la entrada de medicamentos sin registro sanitario. ¿Es esto cierto? Bueno, esa es una nueva normativa que acaba de salir, que es lamentable. Prácticamente se puede decir que Venezuela está entregando la soberanía en materia de medicamentos a otros países. Porque ¿qué te dice la resolución del Ministerio de Salud? Que pueden ingresar medicamentos al país con el registro sanitario de otros países, ¿verdad? Entonces, si tiene una alianza o una asociación estratégica con una empresa aquí, bueno, se hace una especie de, no negociación, chicas, los trámites necesarios que te lo aprueban en 5 días en la Contraloría Sanitaria, y entonces puedes empezar a dispensar o a distribuir esos medicamentos en el país. Pero lo lamentable no es solamente eso, viola la ley, porque la ley te dice a ti en Venezuela que cualquier producto que vaya a ser distribuido en Venezuela por la ley de medicamentos tiene que tener registro sanitario, como es en todos los países. Bueno, lamentablemente ellos dicen porque por el momento económico que estamos viviendo, por el abastecimiento, pues están estableciendo esta medida. Pero lo otro es que si tú al año, si tú decides volver a traer los productos, los vas a seguir distribuyendo al año, es que tú vas a proceder a demostrar que estás haciendo el registro sanitario. O sea que en 12 meses tú tienes para dispensar aquí medicamentos que quién garantiza que sean eficaces, seguros y de calidad. Esa es la realidad que se está viviendo en Venezuela, y prácticamente acabando con la industria venezolana. Están acabando con la industria farmacéutica. Fíjate tú que en el primer trimestre del año, en comparación con el año pasado, hay una disminución del 40% en la distribución de medicamentos. O sea, que nosotros dispensamos distribuimos en este trimestre un 40% menos que el trimestre pasado, pero te voy mucho más allá. En el año 2014, en el país 714 millones de unidades. En este primer trimestre movilizamos 20 millones, o sea que ni siquiera vamos a llegar, según las proyecciones, a 100 millones de medicamentos distribuidos en el país. O sea, de 714 millones en el 2014 estamos llegando a menos de 100 millones en el 2019. Esa es la realidad que se está plasmando, y entonces también están facilitando la entrada de medicamentos, y esto lo que promueve son ilícitos farmacéuticos. ¿Y por qué? Porque el mejor caldo de cultivo para que proliferen los ilícitos farmacéuticos es la situación que tenemos aquí y la situación que se vive en Venezuela. ¿Cuál es la petición que le hacen puntualmente a Nicolás Maduro desde el sector farmacéutico? Mira, nosotros hemos hablado con todo el mundo a través de la prensa, porque no te creas que es fácil. Yo recuerdo que al presidente de la República y no me la dio. No, ni siquiera no fue que no me la dio, es que el mismo funcionario te dice, no mete esa carta, porque usted tiene que tener una carta explicativa de lo que usted quiere, ni siquiera te dan la oportunidad de expresarte, de decirle cuáles son las cosas. No pueden, lo primero que tenemos es decir, ayuda a que la empresa y la industria farmacéutica flote adelante. ¿Por qué? Porque lamentablemente de haber movilizado 714 millones de unidades en el 2014 y ahorita no van a llegar a 100 en el año 2019, eso te indica la realidad que está viviendo la industria. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? No entienden que invertir $1 en Venezuela rinde 5 veces más que si los estás invirtiendo afuera. Y ahora también le permiten la entrada de medicamentos la entrada de medicamentos sin ningún tipo de alcabala, sanitaria. Entonces, toda esta situación ha llevado a que la industria prácticamente esté totalmente destruida. Y te puedo decir otra cosa, y en positivo, la industria farmacéutica venezolana se puede recuperar en muy poco tiempo. Lo que necesitamos es insumo, materia prima para poder trabajar. Las farmacias en Venezuela representaban el primer punto cercano al paciente, ¿entiendes? Nosotros somos las empresas más cercanas al paciente. Nosotros en la farmacia determinamos, llega una persona, mire, vaya a dar, a veces nos decían, ay doctor, es que estoy orinando mucho, tengo mucha sed. Ese es un paciente que posiblemente pueda tener el azúcar alta, y nosotros inmediatamente referíamos los pacientes al médico. Aquí la industria farmacéutica, el sector farmacéutico siempre ha sido un sector que ha trabajado por los pacientes, por el futuro de los venezolanos, pero lamentablemente están acabando con todos los sectores, y eso incluye el sector farmacéutico. Le agradezco a Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, por estos minutos para la tarde. Ok, un verdadero placer. Vamos a Bolivia. Marchas, vigilias, huelgas y hasta paros escalonados serán las medidas implementadas para intentar frenar la candidatura de Evo Morales a su reelección.
Todo parece indicar que el Tribunal Supremo Electoral eludirá el ultimátum que dieron los cívicos y los partidos opositores de renunciar, ya que las autoridades han decidido seguir al frente del proceso con la oficialización de la convocatoria a la votación del 20 de octubre y el anuncio del calendario electoral. El llamado de la oposición es a defender el resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016, que impidió una reforma constitucional para habilitar a Evo Morales a una nueva reelección. Quiero saludar a Jaime Aparicio Otero, analista político en Washington. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la tarde fin de semana. Muy buenas tardes. Un gusto estar en el programa y un saludo a toda la audiencia en América Latina y los Estados Unidos. ¿Por qué el Tribunal Electoral no tiene en cuenta el referéndum del 2016 donde Morales quedó impedido para ser candidato? En Bolivia, lamentablemente, como en otros países de América Latina, como Nicaragua o Venezuela, los poderes del Estado están concentrados en manos del gobierno, del presidente, en este caso Evo Morales. Son poderes que han sido copados, no hay en Bolivia independencia de poderes y, por tanto, sus resoluciones y sus decisiones son consecuencia de órdenes del gobierno de carácter político. Y en Bolivia no solo se ha votado contra la reelección en un referéndum el 21 de febrero del 2016, sino que en 2009 se ha votado una constitución que expresamente prohíbe la reelección. O sea, han habido dos consultas populares. Las dos han demostrado que los bolivianos no quieren reelecciones perpetuas, que quieren alternabilidad en el poder. Esto ha sido burlado por el Tribunal Constitucional Boliviano, un tribunal mediocre, un tribunal sometido al gobierno, que inmediatamente después de haber tomado esa decisión han pasado estos señores a ocupar funciones públicas y embajadas en premio a esa movida. Ha sido así de lamentable y así de simple esta decisión ilegal de justificar la reelección de Evo Morales. ¿Pero no es momento de un cambio de aires, incluso por la democracia boliviana? El pueblo de Bolivia quiere un cambio. Están cansados de 13 años de gobierno, un gobierno que se ha caracterizado por promesas que no ha cumplido, por una hipercorrupción que ha empezado con todos los proyectos sociales y los proyectos luego de infraestructura que han sido como un botín de guerra que han dejado al país en una situación lamentable en este momento, luego de 10 años de una de los mayores ingresos de la historia de Bolivia. Este dinero lamentablemente se ha dilapidado sin competencia, sin proyectos, sin un horizonte estratégico de qué es lo que buscaban para el desarrollo de Bolivia y de los bolivianos. No se ha superado los índices de pobreza, la salud pública está en ruinas y lo más lamentable de todo es que este gobierno, que se decía defensor de los indígenas y de los pueblos, ha sido el primero en reprimir a los indígenas, en ocupar parques naturales como el Tipnis, por ejemplo, ampliar los sembradíos de coca y, por sobre todo, ampliar el narcotráfico. Independientemente de las encuestas que lideran tanto Evo Morales como el expresidente Carlos Mesa, ¿en este momento Morales tiene el apoyo del pueblo? Evo Morales tiene un núcleo duro que está fundamentalmente ubicado en la zona de producción de la hoja de coca, los cocaleros, y ellos manejan muchos sindicatos y muchos grupos que están con mucho poder económico, y Evo Morales tiene alrededor de un 25% de simpatías o de votos, que los tiene asegurados sea lo que sea, porque son los sectores que se han beneficiado con su gobierno. El problema es que la oposición aún está dividida y en Bolivia, con una oposición muy fragmentada, uno puede acceder a cargos o puede ganar elecciones con
una votación muy baja. Han habido gobiernos en Bolivia que han subido con 22 o 23% el voto debido a esta fragmentación. Por tanto, él mantiene sí un núcleo duro y mantiene una cierta votación, pero ya no, bajo ningún punto de vista, una mayoría como la que tuvo cuando fue elegido la primera vez. Eso ya no existe, hay un gran cansancio y hay cerca de un 70% de los bolivianos que quisieran un cambio y también que no admite una reelección. Usted hablaba hace unos momentos de que los tribunales, los poderes en Bolivia no tienen independencia. Independientemente de que un tribunal va a ser el que defina las posibilidades de candidaturas para las elecciones presidenciales en Bolivia, ¿en este momento es oficial la candidatura de Evo Morales para las elecciones de octubre? Entre esta alianza entre el Tribunal Constitucional y el Poder Electoral, ambos bajo control de Evo Morales, han aceptado la candidatura. Es decir, al haber dicho la Corte Constitucional que sí, que era un derecho humano del presidente Morales reelegirse indefinidamente, y aceptar esto la Corte Electoral, él es en este momento candidato. Pero es una candidatura inconstitucional, ilegal desde todo punto de vista. Están en curso gestiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se demuestre que no es un derecho humano reelegirse. Por el contrario, las limitaciones a las reelecciones son una forma de consolidar las democracias en la región. Y, por tanto, en este momento, estos poderes controlados por Evo Morales han permitido que sea candidato. Él está en plena campaña, dilapidando los gastos del Estado, los recursos del Estado en entregar obras a la ligera, sin ningún fundamento, ofreciendo cosas en todos lugares con recursos públicos. Está en plena campaña. Él cree que va a ser candidato y está dispuesto a todo para ser elegido. Si ha hecho fraude para ser candidato, ¿cómo no lo va a hacer para ganar la elección? Y lamentablemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se ha prestado a ese juego y ha apoyado esta candidatura. Una cosa inédita e insólita en la historia de las elecciones presidenciales en América Latina. Sí, de hecho, dentro de la propia OEA hay varias voces en contra de esta manifestación, de este respaldo que le dio el secretario general de la OEA a la candidatura de Evo Morales. Pero independientemente de eso, ¿qué tan efectivas puedan ser las marchas multitudinarias, ciudadanas, pacíficas dentro de Bolivia para impedir la reelección de Evo Morales? Bueno, vamos a ver todavía qué sucede, porque hay una oposición que, digamos, si se une en algún momento, puede ganar, no sé si en la primera vuelta, pero sí puede forzar a una segunda vuelta. Y todas las elecciones en este momento, todas las encuestas, en este momento demuestran que si hay una segunda vuelta, Evo Morales perdería. La cosa es que la oposición actúe con inteligencia, con desprendimiento y le den al país esta oportunidad que el país está buscando. Quiero agradecerle a Jaime Aparicio Otero, analista político en Washington, por estos minutos para la tarde. Muchas gracias y un gusto estar con ustedes. En el mundo hoy comenzamos con la justicia de Hungría, que inculpó al comandante del crucero implicado en la colisión mortal que causó el naufragio de un barco que transportaba turistas surcoreanos. 7 personas murieron y 21 están desaparecidas. El capitán, un ucraniano de 64 años, compareció ante el tribunal tras haber estado detenido en el marco de la investigación por negligencia criminal en una vía navegable pública. Nuevos choques entre palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes. Los hechos se registran en la explanada de la mezquita de Jerusalén en el día en la que Israel celebra la toma del este de la ciudad en 1967. La violencia estalló cuando palestinos arrojaron piedras y sillas contra los cuerpos de seguridad. Según la prensa local, las tensiones se elevaron con el acceso de los judíos en el lugar para conmemorar el Día de Jerusalén.
El grupo extremista Hamas condenó en un comunicado los incidentes y los consideró como un ataque más de lo que califican como una ocupación israelí. Al menos 3 soldados sirios muertos y otros 7 heridos es el saldo que dejó una serie de bombardeos de Israel al sur de Damasco. La Fuerza Aérea Israelí atacó varios objetivos militares en respuesta al lanzamiento de 2 proyectiles horas antes contra el monte Hermón, bajo control de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró no estar dispuesto a tolerar los ataques contra territorio israelí y que las Fuerzas Armadas responderán ante cualquier amenaza. Último día de la visita oficial del Papa Francisco a Rumanía, el sumo pontífice pidió perdón este domingo a la comunidad gitana por la discriminación, segregación y maltrato que sufrió a lo largo de la historia, incluso por parte de los cristianos. Estas palabras las ofreció durante un encuentro con esta etnia en la ciudad rumana de Blaj. Francisco además defendió la integración de esta minoría en la sociedad. La historia nos dice que los cristianos, los católicos, no son extraños a tal maldad. Me gustaría pedirte perdón por esto. Os pido perdón en nombre de la Iglesia y del Señor. Y os pido perdón por todas esas veces en la historia en las que te hemos discriminado, maltratado o mirado con recelo. Los servicios de emergencia en Italia están en máxima alerta ante la actividad del volcán Etna. El Instituto Nacional de Geofísica señaló que el volcán está en proceso de proyección activa de lava en fusión y cenizas. La erupción comenzó el jueves y aunque bajó de intensidad en las últimas horas, sigue representando un problema de seguridad para quienes suben por los flancos del coloso. La última erupción del Etna ocurrió en diciembre de 2018. Esta nueva erupción no parece ser por el momento una amenaza para las zonas habitadas cercanas. Así llegamos al final de la tarde, fin de semana. Recuerde seguirnos en Twitter, los tienen en su pantalla, @latardenetr24, mi cuenta personal, @Joely Ramírez.